Doctor Bolaños, qué bendición tenerle en esta tarde. Dios te bendiga. Mi hermano, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Y mientras se están buscando en el libro de Mateo, capítulo 24, quiero que se preparen con esta palabra que vamos a compartir en estos momentos, en un momento sumamente muy especial, o delicado más bien, no solamente para el estado de Texas, sino para toda la nación también. A lo largo del mensaje que queríamos entrar, pero nos adelantamos nosotros, anunciamos que íbamos a entrar en vivo a las 5:45, ojalá que también reciba el mensaje la gente que queríamos que entrara en vivo en esta transmisión. Quería decirles que pase lo que pase, aguántense la parte final, porque no solamente vamos a tocar la definición de la palabra Harvey, el huracán Harvey, sino que al final queremos hacer una oración de corazón a corazón por dos cosas. Una, porque pienso que la misma gente de aquí del valle todavía no se ha dado cuenta de la magnitud con que nos escapamos este fin de semana. Todavía no saben de lo que el Señor nos libró. Y creo que debemos de aprender a dar gracias a Dios. Porque lo que deberíamos de estar en este momento llorando, y posiblemente algunos hasta arriba de techo, de casa, íbamos a hacer nosotros. Entonces por eso al final quiero que vamos a hacer dos oraciones. Una, para que demos gracias de corazón a corazón al Señor, de cómo nos libró de un huracán que venía directo para nosotros. Todas las estadísticas decían que venía sobre nosotros. Voy a hacer un desenlace al final y una comparación con lo que fue el huracán Katrina. Las similitudes de los dos, porque los dos tienen similitudes muy semejantes. Los dos no han venido por accidente, los dos huracanes, ni Katrina ni este que vamos a hablar en la parte final. De ahí la importancia que se aguante hasta el final para que escuche el significado, la aplicación. Y la segunda oración que vamos a hacer va a ser de corazón a corazón por nuestra gente en Houston, Texas, en Corpus Christi, en Galveston y por todos esos pueblos que este domingo no pudieron asistir a una iglesia. Y que centenares o tal vez millones, porque solo Houston tiene 6 millones de habitantes, y que millones en estos momentos lo han perdido todo. Ese es el desenlace con que queremos hacer en este tema, por eso queremos que se aguante en esta palabra. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 5 o versículo 4 en adelante. Para poder entender todo esto, vamos a tener que dar ese inicio de que vamos a comenzar, porque eso nos va a llevar a donde estamos en este momento. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será
principio de dolores. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído en este momento, para esta reflexión, Señor, que vamos a tocar esta tarde. Que este mensaje, Señor, no solamente sea de bendición para la gente que está local, sino para la gente que va a entrar, Señor, en vivo, Padre Santo. Que este mensaje sea un despertar para nuestra iglesia, en el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Después que el Señor Jesucristo salió del monte del templo y da su mensaje acerca del fin del mundo en el monte de los olivos, en el cual Él responde a las preguntas de sus discípulos. Jesús comienza diciendo que el eminente fin llegará en un periodo que será identificado por una manifestación de engaño, de mentira y de odio. Esas serán exactamente las características que van a identificar ese momento, ese periodo que se está llegando. No cabe duda que hemos entrado en un momento de crisis sin precedentes. En estos momentos, donde hemos iniciado un año 2017 sumamente delicado y que se le puede llamar ya como el año de la bandera del odio. Comenzamos desde el inicio con una situación sumamente delicada y sumamente peligrosa. Ese espíritu también ha llegado en algún momento a contagiar a la misma iglesia. La misma iglesia está siendo contagiada por ese espíritu de odio. Si nuestro sistema nacional en los Estados Unidos, una nación extraordinariamente grande en la historia, una nación que nació paralela con el mensaje del amor, porque cuyos fundadores, cuyos padres de esta nación fueron predicadores del evangelio. Pero siempre que se levanta el mensaje del amor, que es el evangelio de Jesucristo, automáticamente Satán también levanta su evangelio de odio. A lo largo de la historia, Satán siempre ha levantado apóstoles de odio en esta misma nación, pero el amor siempre ha triunfado. Esta nación siempre ha seguido y seguirá siendo poderosa en Cristo Jesús si mantiene la bandera de Cristo y si mantenemos la bandera del amor. Pero sin lugar a duda, en estos últimos años estamos viviendo momentos proféticos extraordinarios. Por eso sabemos que estamos llegando al clímax de los acontecimientos. Jesús dice con sus propias palabras: tengan cuidado, porque va a venir un periodo de una multitud de falsos apóstoles del odio o falsos predicadores. Personajes que se van a introducir y se nos van a meter en lo más profundo de nuestra iglesia para provocar ese mismo odio que está emanando dentro del mundo. Y de esa manera distraer a la misma iglesia de la verdad que estamos viviendo en estos momentos. Es impresionante cómo este año están pasando cosas impresionantes, pero impresionante todo lo que está pasando en este momento. Es como para que la iglesia estuviese alborotada, impactada, asustada por todo lo que está pasando. Sin embargo, la iglesia está eminentemente dormida, profundamente dormida. Me ponía a pensar en este mensaje que tengo aquí, en esta imagen de Amós capítulo 8 versículo 11. Amós dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan y agua, sino hambre de oír palabra. Porque
que la iglesia misma ha entrado en una crisis que todo lo quiere al estilo de la tecnología que estamos viviendo. Todo lo quiere relámpago, pero no quiere detenerse, no quiere aguantar, no quiere vivir el momento que se requiere para recibir de Dios. Queremos todo microondas. Lo queremos todo calentado rápidamente sin pagar el precio. Y eso es sumamente peligroso. Porque eso, al estar pasando esta crisis, al estar pasando esta necesidad de esa desesperación de la gente buscando, pero no alimentándose como debe alimentar, está creando una crisis espiritual dentro de la misma feligresía, de tal manera que no están echando raíces en una sola iglesia. Y eso está creando un problema gravísimo en el futuro de esos niños. Lástima que me sacaron casi todos los niños, pero hubiera tenido todos los niños aquí, porque si esos niños no les estamos enseñando identidad espiritual, entonces el futuro, si Cristo no viene dentro de 10 años, el futuro de esos niños que serán jóvenes no van a querer ser evangélicos, porque no están echando identidad espiritual. Porque nuestra iglesia está divagando cada 3 meses, cada año, cada 3 años está cambiando de iglesia. Las estadísticas dicen que un niño que crece en una sola iglesia con sus papás no solo crea identidad espiritual ese niño, sino que cuando llegue adulto nunca se olvidará de su iglesia y nunca se apartará del Señor. Tal vez podemos hablar con una cantidad de jóvenes que hay aquí en la iglesia, el Divino Redentor, que fueron niños que nacieron en esta iglesia y que ahora son jóvenes, algunos ya profesionales, y aquí están, son los miembros de esta iglesia. ¿Por qué? Porque sus papás han permanecido 10, 15, 20, 30 años en esta misma iglesia. Pero una de las graves crisis que está teniendo la iglesia en forma global en este momento es que no está teniendo una membresía firme, contundente, sino una membresía volátil completamente, que está constantemente moviéndose, y eso está trayendo profundas confusiones a sus niños. Esto me llevó a esta imagen. Ante la crisis que están pasando la inmensa mayoría de los pastores en este problema global, muchísimos pastores desgraciadamente han optado por entretenimientos en sus iglesias en su desesperación por tratar de mantener la membresía que está volátil. Decía Carlos Spurgeon en esta palabra: vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, las iglesias tendrán payasos entreteniendo a las cabras. Y eso me lleva a este estudio que una vez se los compartí a ustedes. Dice: las cabras son domésticas, son animales rumiantes como los ovinos y los bovinos. Gustan probar cosas nuevas, incluso latas y cajas de cartón para ver si se pueden comer. Las cabras prefieren comer arbustos y malezas, a diferencia de las ovejas que gustan más de los pastos. Es decir, esa es la crisis. Estos dos animalitos, los dos son muy parecidos. Tan parecido es la cabra y la oveja, que inclusive el Señor los utiliza como ejemplo, comparando que el día del juicio pondrá sus ovejas a la mano derecha y a sus cabritas a la mano izquierda, porque los dos son tan parecidos, solo que los dos tienen cosas enormemente diferentes el uno del otro. Aunque los dos son bovinos, aunque los dos son rumiantes, aunque los dos comen pasto, la diferencia es que uno de ellos se conforman solo con el pasto, pero las otras no se conforman solo con el pasto. Siempre quieren experimentar cosas nuevas, y a veces eso puede ser peligroso. Esta mañana predicaba en la iglesia del Shaddai, y predicaba que los mismos médicos en la iglesia del Shaddai, hay un buen grupo de enfermeras y médicos que van a la iglesia allí, y compartía esta mañana que cuando alguien está enfermo y alguien le habla de la medicina, los médicos no le dan de un solo golpe toda la medicina que él quiere, aunque puede ser buena esa medicina, pero si se la dan toda va a provocar su muerte. El gran problema de esas multitudes de ovejas que tenemos en este momento es que quieren experimentar todo, quieren ir a lo alto de un solo golpe sin antes comenzar todo el proceso. Como dicen en Centroamérica,
No le des la sopa de un solo golpe al enfermo, sino que dásela de cucharadita en cucharadita para que no se muera. Esto me llevó a esta foto. Esta foto la saqué hace 16 años. Es en una de las 7 iglesias. Y lástima que la imagen no se ve nítida para que puedan ver abajo. Esto ya la tomé yo personalmente hace 16 años allá en Asia Menor. Mire aquí abajo. Aquí abajo se ven las ovejitas. Todas las ovejitas ahí. Lamentablemente no tenemos una buena imagen del proyector para que se pueda ver las ovejitas. La diferencia, ellas están contentas comiendo su pasto, pero esta cabra que está viendo aquí, no está contenta con el pasto. E hizo un enorme sacrificio, claro, un enorme sacrificio. Pegó un tremendo salto impresionante y en sus 4 patitas se subió arriba porque ella quiere comer a diferencia de las ovejas. ¿No es esa la crisis que está viviendo nuestra iglesia? Uno se puede decir, ¿cómo es posible que haya multitud de cristianos cambiando de iglesia cada 4 años, siguiendo a personas supuestamente por esto, por lo otro, o porque es esto, porque es lo otro, y no está echando raíces en una sola iglesia? Y están destruyendo a sus niños. Porque esa gente, estos evangélicos que constantemente se están moviendo de iglesia, están creando una generación de niños que va a dejar de existir para Cristo, que desaparecerá si Cristo no viene en 10 años. Porque esos niños van a crecer sin identidad espiritual. Porque las estadísticas dicen que si tú permaneces 20 años en una sola iglesia, tus hijos que nacieron en esa iglesia, aunque se cambien de estado, vayan donde vayan, tarde o temprano volverán y regresarán a su iglesia. Porque en esa iglesia ellos nunca olvidaron cuando eran niños al pastor Jiménez. En algún momento abrazaron al pastor Jiménez. Esos recuerdos en esos niños, ellos nunca se olvidan. Porque una iglesia donde ellos echaron raíces, en esa iglesia venían todos los domingos a la escuela dominical, que es lo mejor de lo mejor que puede haber en una iglesia, por increíble que parezca. La escuela dominical es la que más odia a Satán y es la que más odian los apóstoles del odio. Porque la escuela dominical es exactamente con nosotros. ¿Cuál es la razón de que nosotros todos fuimos a la escuela y pasamos primaria, secundaria y la universidad? Porque estuvimos en un aula con un maestro, un grupito de personas, y ese maestro estaba de tú a tú con nosotros, enseñándonos a leer, enseñándonos la matemática, enseñando toda la ciencia. Lo mismo en la escuela dominical es el momento en que un maestro está con esos niños, con esos jóvenes, con esos adultos, de persona a persona, compartiendo la enseñanza. Esa enseñanza se vuelve viva, se vuelve pura, se vuelve pasto verdadero. Pero esa es la crisis que estamos viviendo. Nuestra iglesia no se está alimentando. Estoy hablando en forma global. Y es por eso que la multitud de nuestros pastores está pasando crisis de divisiones sin precedentes, porque eso ha provocado a esa inestabilidad, ese éxodo constante de una a otra iglesia. Ha provocado que se levante una multitud de falsos predicadores que se presentan como la última Coca-Cola del desierto, como los grandes, como los extraordinarios, como los hombres que Dios está levantando. El problema es que muchos de ellos ni siquiera han pasado un instituto bíblico. Y algunos de ellos ni siquiera son cristianos. Y algunos otros son hasta convictos. Y nuestra iglesia se está alimentando de ellos. ¿En dónde? El púlpito global que ha levantado Satán, llamado redes sociales. Y qué interesante, porque la palabra redes sociales, la palabra redes sociales viene de la palabra telaraña. ¿Qué es una telaraña? ¿Para qué la araña teje su tela? ¿Para qué teje? Para atrapar a su víctima, para que la víctima quede atrapada en los hilos de la telaraña. Es exactamente por eso hemos venido insistiendo que el pueblo cristiano tenemos que saber aprovechar las redes sociales para beneficio de nosotros y del evangelio, y no que las redes sociales nos atrapen a nosotros.
Pero el problema es que miriadas de evangélicos están siendo atrapados. Hace una semana estaba en California, en Los Ángeles, y de momento en plena prédica me sale esto que yo nunca lo había aplicado, y sí tiene profundo sentido. ¿Sabía usted que al cristiano, al evangélico, a los cristianos, desde el principio del primer siglo se nos identificó con el pescado? El pescado es símbolo del cristiano. De hecho, hasta hoy en día, cuando usted ve un carro que lleva el pescadito, usted inmediatamente lo identifica como cristiano. A los cristianos se nos identificó con el pescado. Pero ¿sabía usted que en el judaísmo hay dos clases de peces que son muy parecidos? Solo que uno de ellos se puede comer en la ley del judaísmo y otro no se puede comer, aunque es parecido, aunque es un pez, aunque tiene todas las similitudes. Esos dos peces son el pez limpio, que no solamente se identifica por las escamas, sino que se conoce como pez limpio porque ese pez se alimenta únicamente de comida limpia. Y el otro pez, aunque es muy parecido al pez limpio, y es uno de los peces que decía esta mañana, aquí en el valle todos los restaurantes de marisco es el número uno que comen todos. Se le conoce como el bagre. ¿Sabía usted que el bagre no se puede comer en el judaísmo? ¿Sabía usted que el bagre es considerado un pez sucio? Pero se parece, es idéntico al pez limpio. Es parecido, me refiero, parecido al pez limpio. Nada en las mismas aguas, se mueve en las mismas aguas, nada con la misma velocidad que nada el pez limpio, pero no se puede comer. Ahora, ¿por qué razón no se puede comer el bagre? A ver, los que saben aquí de pescado, que les gusta pescar y todo, ¿por qué razón el judaísmo se considera, al bagre pez sucio? A ver, alguien me lo diga aquí rápidamente así. ¿Alguien? ¿Por qué? Porque come todo lo de abajo. En otra palabra, lodo. Se alimenta del lodo. Se alimenta del cieno, del lodo. Al alimentarse del lodo, automáticamente se convierte delante de Dios en pez inmundo. ¿Cuál es la crisis que está pasando en nuestra iglesia evangélica en estos momentos? Nuestra iglesia evangélica en estos momentos, a través del mensaje de las redes sociales y todo, dejándose llevar por una multitud de predicadores de odio, ha dejado de alimentarse de alimento limpio y se están alimentando de odio. Claro que este odio tiene que ver con el espíritu del anticristo. Por supuesto que tiene que ver con el espíritu del anticristo que estamos viviendo. El apóstol San Pablo habló acerca de este periodo del espíritu del anticristo y quiero compartirlo rápidamente, apúntalo en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 lo describe Pablo de la siguiente manera. Dice Pablo aquí, 2 Timoteo capítulo 3. Habla de 18 cualidades. 18 cualidades. Interesante, ¿sí? 18 cualidades. Cada una de esas 18 cualidades es la que estamos viendo en este momento. Pero debes de saber esto, que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, difamadores. ¿No son todas estas las características que estamos viendo? Que por cierto son 18 cualidades. ¿Me lo tienes ahí? ¿Me lo tienes ahí? ¿Quién me lo tiene aquí rápidamente? Porque no me salió rápidamente ahí, se me falló el iPad. 1 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, 1 en adelante. Léamelo usted, si lo tiene ahí, léamelo en voz alta, ahí sentadito, yo lo voy repitiendo. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres. No está hablando del mundo. El mundo ya sabemos que siempre ha sido así. Está hablando de la situación de la crisis en la iglesia. Es decir, que esa crisis del mundo entrará a la iglesia. Que ese
vendaval de maldad del mundo será tan grande que va a contagiar a la misma iglesia. Pablo no está hablando aquí del mundo, está hablando de la iglesia. Habrá, hombre, ahora sí, siga. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Es decir, que tendrán un vocablo sucio, cochino, depravado. Siga. Implacables, crueles, no tendrán misericordia de la obra de Dios, del pueblo de Dios, de destrucción. Serán crueles, asesinos de alma. Siga. Calumniadores, es decir, no se medirán en calumniar, difamar, destruir, porque ellos son ellos. Porque ellos mismos son del lodo. Porque ellos mismos vienen de ese mundo horrible, espantoso. Siga. Intemperantes, es decir, la reacción de ellos no se puede medir. Reaccionan de acuerdo a su desenfreno maligno. Siga. Crueles, no tendrán piedad. Aborrecedores de lo bueno. Odiarán. Habrá un odio contra los pacificadores, contra los predicadores de la verdad. Isaías dice: bienaventurados son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ellos todo lo contrario, ellos van a odiar con odio profundo todo lo que huele a bueno. ¿Siga? Traidores, es decir, no son amigos de nadie. Hoy te abrazan, están contigo, y mañana te entierran el puñal. Siga. Impetuosos, ese vendaval impredecible. Son impredecibles totalmente. Siga. Infatuados, es decir, no tienen ningún afecto. Siga. Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores, porque vienen de un mundo bajo. ¿Y qué? Más que de Dios. A estos evita, dice Pablo, 18 cualidades del anticristo. Divide esas 18 entre 3 y le va a dar 6, 6, 6. El mensaje para nuestro pueblo evangélico en este momento es: estamos viviendo un momento de crisis en nuestra nación. Estamos viviendo un momento de odio sin precedentes. Nuestra nación misma ha sido sacudida desde el inicio, comenzando con la cabeza mayor, comenzando con nuestro propio presidente, que ha estado envuelto también él en muchos escándalos, intrigas, cosas feas, horribles del odio. Y aunque él trata al máximo, profundamente al máximo, de mantener sus principios conservadores y todo, si el mismo presidente, el number one de esta nación, no se ha podido escapar de ese espíritu que está abrazando toda la nación, ahora imagínese el resto del mundo. Para que tengan una idea de todo el gabinete de nuestro presidente, el último se fue ayer. Esto es algo grave, nunca había pasado en nuestra nación. Y todo por causa de las intrigas. Y todo por causa del odio. No, cualquiera puede decir: por esto supremacista blanco. No, el odio es parejo, tanto de la derecha como de la izquierda en el mundo. La cosa está horrible, es horrible, de uno y del otro lado. Nadie puede decir: este es blanco, este es negro, este es negro, este es blanco. Las dos cosas están igual. Y si este odio se está horrible en el mundo, y si este odio se está metiendo en la misma iglesia, entonces ¿para dónde vamos? Ahora entiende por qué sabemos que la iglesia está a punto, algo va a pasar, y ya lo estamos viendo, por eso lo de este huracán. El pueblo, la iglesia y los que nos están viendo en este momento tienen, por favor, tienen que volver a ser ovejas que se conforman con el pasto. El cabrito quiere saltar, quiere ir más arriba, quiere agarrar sin cumplir las reglas, sin pasar el proceso.
Esta mañana yo decía, ok, nosotros tenemos un problema de infección. Tenemos una gran infección y nuestros médicos nos recomiendan los antibióticos y nos dan 5 pastillas para 5 días. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué me voy a esperar 5 días? Me las tomo de un solo golpe y ya está. Pero el médico dice, no te las puedes tomar. Aunque sí son pastillas para el antibiótico que te va a quitar la infección, tienes que llevar un proceso de 5 días. La iglesia tiene que pasar un proceso de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No puedes ir de un solo golpe a querer agarrar el fruto como quiso ir Adán. Después que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, quería correr de un solo golpe a agarrar el árbol de la vida. No puedes ir. Tienes que comenzar el proceso. ¿Cómo? Primero, entregar tu corazón a Jesucristo. 2, comenzar a crecer espiritualmente dentro de una iglesia. 3, bautizarte en agua. 5, convivir una vida cristiana el tiempo que te dé el Señor con ese pueblo, en esa iglesia, para crecer, para compartir, para ir creciendo en fe. Y si quieres el ministerio, también tienes que comenzar un proceso. Y una vez que Dios te llame, cuando mínimo, pasar un instituto bíblico, cuando mínimo. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo dice que no hay que poner a un neófito, no sea que envaneciendo caiga en lazos y descrédito del diablo. La crisis que estamos pasando, no solamente del odio que estamos viendo en el mundo, se está reflejando en esta situación. Por eso la palabra de Dios dice: enseñaré a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Es decir, tenemos que estar en este momento como predicadores, como pastores, estar insistiendo en este momento en la palabra. Estamos peleando contra un gigante, sí. Estamos peleando contra Goliat, contra un Goliat. Es duro, es fuerte, es durísimo para los pastores en forma global. En este momento la crisis que están pasando es durísima, durísima, porque están pasando con una congregación que está volátil completamente. Un domingo viene con gozo, el otro domingo no se aparece ni en broma la iglesia. Una iglesia que está dando más especialidad, más crédito a las cosas del mundo, a la idolatría del mundo, como el deporte, que a entregarse con su familia a Dios. Y ha sido duro para los pastores. Están peleando contra un Goliat. Pero yo quiero decir que no importa cuán grande sea ese Goliat, siempre saldremos adelante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y somos los David que tenemos el éxito en nuestra mano por la palabra de Dios, porque Jesús triunfó en la cruz del Calvario. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El fruto de todo este odio que estamos viendo ha llegado a este punto horrible, espantoso, que lo estamos viendo con lo que pasó en Charlottesville hace un poco más de 3 semanas. Era doloroso ver a la nación golpeándose entre ellos mismos. Por el espíritu de odio que se está desatando. Este odio está llegando en formas globales y está trayendo consecuencias dolorosas. Dos jovencitos, para mí niños. Uno solo tenía 20 años, el otro solo tenía 17 años. ¿Saben ustedes? Un niño de 17 años. Esos dos niños fueron abrazados por el espíritu de odio. Fueron cobijados bajo la sombra de una mezquita. Mire cómo está el odio.
cobijado bajo la sombra de una mezquita, igual como está pasando en la iglesia evangélica, que muchos de estos apóstoles del odio se están cobijando con el nombre de Jesús, con el nombre, con el título de algo de Jesús, con el título de la iglesia. Estos dos niños, porque eran niños, tomaron una ven la semana antepasada y se metieron en Barcelona, en esa calle donde hay miles de peatones en ese día, y agarraron aquella furgoneta y le comenzaron a poner pedal a toda velocidad encima de la gente inocente. Habían niños, habían ancianos, jóvenes. El deseo era matar a cuanta gente pudieran. Mataron 15 personas y dejaron más de un centenar de personas lisiadas. Finalmente estos dos jóvenes están muertos en un lugar donde nadie puede ayudarlos. En la flor de su juventud, unos niños con 17 años y el otro con 20 años, están destruidos para siempre su vida. ¿Sabe lo que puede llevar el odio? Destruir, matar y desaparecer tu generación. Porque hoy la generación de esos dos jóvenes tienen que cambiarse, tuvieron que vender todo e irse y desaparecer para siempre de su barrio. Esas son imágenes dolorosas. Así quedaban los cuerpecitos de niños, de adultos. Entre ellos un ciudadano norteamericano que andaba con su familia vacacionando. Ese odio ha alcanzado niveles tan altos que ha llevado a un peligro inminente, un peligro sin precedente. En el momento creíamos que la Guerra Fría era cuestión del pasado. Hoy estamos en vivo y a todo color frente a una inminente guerra de verdad, por el mismo espíritu de odio. No cabe duda que ese hombre llamado el presidente de Corea del Norte, digámosle así más bien, es un hombre, no cabe duda que es un engendro del mal, es un hombre malo, eminentemente malo. Es un hombre que no tiene la más mínima decencia porque nunca conoció a Dios. Fue hijo de un hombre asesino, criminal. Creció dentro de la sangre misma, creció dentro del odio. Ese hombre ha amenazado la paz del mundo. Y anuncios como estos: no mire la bolsa de fuego y evite bañarse el pelo con acondicionador. Consejo de Juan ante un ataque nuclear. Este viernes las calles de la pequeña isla de Guam amanecieron llenas de unos avisos preventivos que repartió el Departamento de Seguridad. Se trata de instrucciones efectivas para sobrellevar un inminente ataque nuclear después de la creciente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Aunque algunas instrucciones parecen graciosas, el dramatismo de un posible ataque se siente cada día mucho más cerca en este aspecto. Aquí vemos los ejércitos norcoreanos preparándose para lo que ellos consideran un momento inminente. Aunque sin lugar a duda, como lo dije en mi programa El Mundo Actual, este año por lo menos estamos seguros que no va a pasar nada de eso. Pero los expertos militares dicen que este hombre, aquí exactamente en un año, más tardar 2 años, este hombre va a tener la capacidad de poder atacar a Estados Unidos. Y como es un hombre malo, malévolo, es casi seguro, dicen los expertos, que en 1 o 2 años podría atacar objetivos norteamericanos y desatar el infierno. ¿Por qué? Porque también tenemos un presidente bravo que va a responder con la misma magnitud de fuerza. Y al responder con la misma magnitud, se va a desatar el infierno. ¿Es acaso todo esto el fruto del odio que estamos viendo en este momento? ¿Tiene algo que ver esto con el recién eclipse que pasó este fin de semana?
Aunque si bien es cierto, se dieron muchos mensajes bastante amarillistas en relación a esto en el programa El Mundo Actual del martes antepasado, yo dije que no se asustaran de ese eclipse, simplemente que lo tomáramos como una señal. Las señales son una advertencia. La advertencia es para que se detenga, haga un alto, prepárese, actúe, reaccione, despiértese que está dormido. Por supuesto que hay enorme coincidencia con este eclipse. Bueno, pero esos son efectos naturales. Sí, son efectos naturales, pero esto tiene enormes, interesantes, extraordinarios acontecimientos. Uno es que ese eclipse, en esa forma exacta con que cruzó exactamente el corazón de los Estados Unidos, en una forma inédita, porque esta vez el sol salió. Se supone que el sol sale todos los días en el oriente y se sienta en el occidente, pero esta vez, en cuestión de solamente un proceso cortito, el sol salió del oeste para ponerse en el oeste. El famoso eclipse total. ¿Dónde comenzó? En Oregón, en la costa del oeste. ¿Dónde terminó? En Carolina del Sur, en la costa del este. ¿Cuándo había sucedido este fenómeno? Hace exactamente 99 años. ¿En qué momento sucedió? Cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se dio la Primera Guerra Mundial? A causa del odio. Es decir, se repite 100 años después, en un momento de odio. 100 años después nos cae un año donde la bandera que hemos estado viendo este año ha sido la bandera del odio. En el 2013, oliendo este espíritu de odio sin precedente, escribí en mi Facebook personal un mensaje. En aquel entonces yo dije: por favor, voy a pedir a todos los que son miembros de que son afiliados a nuestra página de Facebook, que estábamos al tope, que toda persona que solo esté escribiendo mensajes de odio y difamaciones y calumnias, lo vamos a borrar. No lo queremos, y voy a pedir a ustedes también que borren a esa gente, porque vamos a aprovechar las redes sociales no para expandir odio, sino para expandir amor, para expandir el evangelio, para expandir las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo, y para interactuar momentos sociales de la familia. A Dios gracias, todita nuestra gente escuchó el mensaje. Y de inmediato todos comenzaron a borrar a todas esas personas de odio, y diciendo: ¿sabe qué? No me interesa tu odio, te borro. Si la iglesia no reacciona ante esta crisis que estamos viviendo, se van a seguir alimentando de lodo. Y alimentarse de lodo, van a dejar de ser peces limpios. ¿Por qué estamos hablando de esto? En 2005, el presidente George W. Bush, por cuestiones políticas en aquel momento, decide unirse públicamente y abiertamente con los enemigos de Israel, y toma la triste decisión de darle la espalda a miles de colonos judíos que habían vivido toda una vida en aquella tierra, que la agarraron desierta y que le dieron vida y que la volvieron verde y que la volvieron con bosque. Como ya era una tierra de vida, los enemigos de Israel querían esa tierra. El presidente George W. Bush se unió a los enemigos de Israel, y mirábamos todos en las imágenes crudas, y lo tengo en un estudio, disculpe, yo lo tengo, que está para la historia, porque ahí puse las imágenes en el video, cómo empiezan a sacar a los colonos expulsados de sus casas, expulsados, cómo aquellos colonos lloraban, aquellos colonos judíos.
Como aquel niño que muestro en ese estudio se voltea ante el rabino y le dice: Pa, si tú has predicado que esta es la tierra de nosotros, ¿y por qué ahora nos echan? Y el rabino se voltea y dice: porque el señor Bush así lo decidió. Pero un día, cuando venga el Mesías, dijo él, nos devolverá a nuestra tierra. 2 semanas después entró el huracán Katrina. En aquel momento, solo 2 semanas después que sacaron esos miles de colonos judíos, fue característica, porque lo tengo en el estudio, lo muestro con imagen ahí, cuando los palestinos agarraron mazos y comenzaron a quebrar las sinagogas, a quebrarla en pedazos, mostrando su espíritu de odio. 2 semanas después de esas imágenes, disculpe lo que voy a hacer esto, y no lo voy a hacer por otra cosa, sino por eso. Estábamos en ese momento en el Capitolio un grupo de pastores, y el senador por el estado de Florida dijo esas palabras en aquel entonces, el 2005, delante de todos los pastores, y dijo: Katrina entró en Florida como un cachorrito. Nadie nos asustó, no nos preocupó, porque era un huracán chiquitito, un cachorrito, como un leoncillo pequeño. Dice: nunca imaginamos, dijo el senador, que ese cachorrito se iba a convertir en un monstruo. Increíblemente, cuando hice el estudio Katrina, profecía de Dios, descubro que Katrina significaba juicio y castigo. Descubro que también Katrina significaba martillo de Dios. Y logré sacar una imagen de gente que está en ese momento en el famoso ese lugar donde jugaban el equipo ese de fútbol, en ese gran estadio que fue golpeado, pero golpeado, desbaratado en la parte de arriba, cuando la gente está diciendo, el periodista en el reportaje está diciendo: no cabe duda que Katrina es el martillo de Dios, dijo el periodista. Martes, esta semana, recibo un mensaje en inglés. Casi me los dejo yo, pero en esta ocasión lo reenvié para Debbie y para Lisa. Era un martes. Se estaba levantando una tormenta en el mar Caribe. Era chiquitito, ni le daban importancia, ni siquiera se llamaba tormenta. Así es que pensar en ese mensaje que me estaban mandando el martes en inglés era como una locura. A mí me iba a tocar este fin de semana estar en el área de Houston predicando. Así es que el mensaje me llega el martes, está en inglés. El mensaje es bastante escalofriante. Debbie tiene copia de él. Bastante escalofriante porque en esos momentos no había la más mínima información, nada. Se hablaba de una tormenta que se estaba formando en el Caribe, que venía para el Golfo, que iba a entrar en Bronx, iba a entrar en Matamoros, en la costa entre Tampico y Matamoros, y parte de McAllen, o sea, parte de nosotros, la isla del Padre. Así se hablaba. En lo más mínimo se mencionaba Houston, Texas. Pero en el mensaje que me están enviando en inglés, esta persona, ese amigo, está diciendo que Houston debe de prepararse esto, porque algo grande va a pasar. La tormenta que se estaba en el Caribe. Y al leer ese mensaje uno decía: están exagerando esto. Si es una tormenta chiquitita, si acaso llega al valle, que es aquí donde estamos nosotros, a Bronx, pues, si acaso llega a Bronx, iba a entrar como categoría 1. Nadie le tiene miedo a una categoría 1. Es más, estaban diciendo que iba a entrar como tormenta tropical, que nos preparáramos para inundación y todo, pero que iba a ser una tormenta tropical. Así es que nadie le da importancia. Leer ese mensaje que me estaban enviando era como: estaban exagerando lo que estaban diciendo con una tormentita tan chiquitita. Como dijo el senador de Florida, cuando Katrina entró, nosotros pensamos que lo tomamos como un simple cachorrito, pero nunca imaginamos que ese cachorrito se iba a convertir en un monstruo.
El miércoles todavía están mis planes que voy para Houston, Texas. Jueves, la situación está cambiando. De momento las noticias están diciendo que la pequeña tormentita, el pequeño cachorrito que se estaba formando en las costas del Caribe, ya no se estaba convirtiendo en un cachorrito, sino que estaba convirtiendo en una poderosa tormenta que ya estaba a punto de entrar al Golfo y empezaba a poner el pronóstico ya. Y a jueves nos están anunciando que aunque ya no nos va a pegar a Bronxville, que ya no va a entrar en la Isla del Padre, que va para otro rumbo, y empiezan a dar los rumbos. Vengo de la oficina manejando para mi casa, viene mi niña conmigo. Cuando recibo una llamada de otro amigo, me dice: Bolaines, ¿ya averiguaste qué significa la palabra Harvey? Y le dije: no. Bueno, vale la pena que lo hagas. Investígalo. Te vas a sorprender lo que significa. Tú sabes cómo buscarlo. Yo estoy bajo la presión porque voy a salir al siguiente día en la pura mañana rumbo hacia Houston. Es nuestra posición como ministro, como evangelista, que nosotros no cancelamos una campaña a nadie. Si la cancela, que sea el pastor, pero no nosotros, para no llevar esa culpabilidad o problema de que nosotros hicimos excepción. Así es que pase lo que pase, tronara lo que tronara, yo iba para la campaña. Ese jueves en la tarde ya estamos un poco en crisis aquí en el valle. En la casa la internet nos está fallando, así que decido hacer un artículo rápidamente. Como la internet de la casa me falla, decido hacerlo aunque no me vaya a salir perfecto. Decido meterme en mi misma iPad para hacer el artículo y me meto a investigar en todos los diccionarios la palabra Harvey. Y cuando empiezo a ver lo que significa Harvey, y descubro que la palabra Harvey viene, la primera palabra que encuentro es batalla. Cuando busco el sinónimo de batalla, dice que la batalla viene por odio, por intrigas. O sea, en otra palabra significa a causa del odio y a causa de las intrigas, de las peleas. Esa es la primera reacción. Segundo, inmediatamente sigo buscando ahí intrigas. Dios mío, mira cómo está nuestra nación en este año, en peleas, en intrigas, en pugna. La misma iglesia hemos estado sufriendo de los ataques, del odio, de las cosas, de las difamaciones, de los apóstoles del odio. Inmediatamente lo primero que me acordé fue de Katrina. Santo Dios, hace 10 años, allá en 2010 me tocó inmediatamente investigar qué significaba Katrina, y ahora me está tocando el mismo fenómeno, investigar qué significa Harvey. Pero me encuentro con más sorpresas todavía en los sinónimos. Descubro también que la palabra Harvey no solamente significa odio, intriga, batalla, también significa hierro. Hierro puede haber mucho significado. Pero también paralelo al hierro, el nombre de Harvey, también en los sinónimos aparece la palabra lodo. Inmediatamente estoy trabajando en la tarde, rápidamente estoy bajando en la misma internet de mi iPad, bajo las imágenes de la trayectoria del huracán. En ese momento ya hacia dónde exactamente va a pegar el huracán. Inmediatamente bajo la trayectoria y miro que la trayectoria del huracán va a ser dos imponentes ciudades del estado de Texas: Corpus Christi y Houston, Texas. Las dos son dos puertos que se caracterizan por dos elementos: el hierro y el lodo, o sea, el petróleo. Santo Dios. Hierro y lodo. Si Dios va a permitir un golpe contra dos ciudades que son grandes en la economía de esta nación, entonces viene un golpe duro para nuestra nación. Me sigo investigando y descubro que ya están hablando los expertos que el huracán que se está formando, un monstruo, va a romper un récord. Esa es la primera estadística que dan el jueves. Va a romper el récord de Katrina. Los cálculos de la pérdida de Katrina fueron de 39,000 millones de dólares. Hasta el jueves estaban diciendo que las pérdidas por el huracán Harvey va a superar los 41,000 millones de dólares. ¿Ya vieron las imágenes el día de hoy, verdad? ¿Ya vieron las imágenes? ¿Vieron la devastación sobre Corpus Christi? ¿Sobre los otros pueblos? ¿Están viendo la devastación? ¿Han visto la devastación que está pasando en Houston?
Esta tarde, mientras hablaba nuestro gobernador Gregory, agradeciendo a Arizona, agradeciendo a California, agradeciendo a múltiples de estados que están enviando a sus ejércitos y que están enviando múltiples de ayuda para hacer frente a la crisis. Eso quiere decir que nos va a golpear. Si estábamos contentos porque estábamos echando gasolina bien barata, prepárese para los próximos días. La gasolina se nos va a ir para arriba. Lodo, hierro, el símbolo de la esclavitud. Y si viene crisis económica para Estados Unidos por este golpe, porque lo va a haber, viene crisis para el mundo también. La otra sorpresa que encuentro en Harvey. Todo esto lo hice el jueves en ese pequeño artículo que tengo en mi Facebook Bolaines Ministry. Nunca imaginé que 220,000 personas iban a entrar a leer el pequeño artículo. Eso es lo que tenemos ahorita, arriba de 220,000 personas. Santo Dios, descubro otra palabra. Junto al paralelo de la palabra Harvey aparece el sinónimo de lento. ¿Cuál es la magnitud del daño de este huracán? ¿Se dieron cuenta ustedes cuál es la magnitud del daño? Por lo lento. Al ser un huracán eminentemente lento, se ha convertido ya en huracán mortífero, eminentemente rarísimo y extraño. Entra entre Corpus Christi y Galveston. Una vez que entra en esa parte, llevándose por Gómez Palacio y todo lado, entra por todo ese lado, se penetra tocando los bordes de San Antonio, Texas, los bordes de Austin. Extrañamente, lo inexplicable, porque así lo están llamando los científicos, lo inexplicable, el huracán gira, da vuelta, manteniéndose en categoría 1. Cuando se supone que inmediatamente un huracán entra a tierra, automáticamente se degrada en tormenta tropical. Este no, entra en categoría 4 a Corpus Christi, en categoría 4, luego se degrada a categoría 1 y se mantiene en categoría 1, da vuelta y se nos metió el día de hoy a Galveston. Y está estacionado en Galveston. Estacionado. Si usted quiere, verifíquelo. En uno de los artículos que sacó Univisión, 5 razones científicas por las cuales este huracán pasa a la historia. En el artículo están diciendo los científicos de la aeronáutica encargada sobre el sistema meteórico. Dicen los científicos que Harvey será tan malo, que han tomado la decisión de borrar de los libros de la historia el nombre de Harvey, para que ninguna generación en el futuro vuelva a utilizar ese nombre. Santo Dios, lo están diciendo los propios científicos. ¿Podría ser un mensaje que Dios nos está enviando en este momento? ¿Podría ser una advertencia no solamente para nuestra nación y el mundo entero, sino para la propia iglesia también? Entre las 220,000 personas que han visitado ese artículo que escribí en mi Facebook, hubo una persona que escribió la siguiente palabra: despierta iglesia, mire lo que está pasando, dejemos el odio, levantemos la bandera del amor, prediquemos el evangelio. Es una advertencia. Si Harvey significa odio, lo que quiere decir el Señor es: stop, deténganse, no levanten la bandera, no le pongan like a los predicadores del odio, bloqueenlo, levantemos y digan: ¿sabe qué? No quiero llenarme de lodo, quiero predicar el evangelio. No se convierta en bagre, siga siendo un pez limpio que se alimenta de buena comida. No cambies de iglesia, mantente firme en tu iglesia.
Trae a tus niños a la iglesia. Ven a la iglesia con tu familia. Aliméntense del pasto. Tal vez no van a alcanzar de un solo golpe las alturas, pero con que estén comiendo la palabra de Dios, con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra, porque lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra. Cuando dice penetra es que la palabra trae vida, la palabra trae restauración, la palabra de Dios trae esperanza, la palabra de Dios trae amor, los frutos inclaudicables del Espíritu Santo. Dios no es odio, Dios es amor. Tal vez necesita nuestra nación volver al amor. Tal vez necesitamos también mandarle a nuestro presidente, decirle: nuestro presidente, por favor, no deje que esa nube horrible de odio que está envolviendo nuestra nación lo envuelva también a usted. Huyamos del odio y acerquémonos de nuevo a la bandera del amor. Es duro lo que está pasando. Yo quiero pedirles que se pongan de pie en este momento. Solo déjenme leer esta parte aquí. Pónganse todos de pie. Yo quiero que lo vean de pie. Por favor, tal vez si me dan luz, si pueden, para que miremos mejor estas imágenes, aunque estén de pie. Este es el tenebroso huracán Harvey. Quiero que todos lo estén viendo de pie. La zona muerta, que era incluso más peligroso al poderoso huracán Harvey. Aquí el poderoso satélite, que posiblemente a eso, nuestros científicos, antes que se formara una gigante y mortífera tormenta, el lunes o quizás el martes, mantenga así con las luces, pero por favor, mejor, ellos habían visto con este poderoso ojo electrónico lo que ya se estaba formando. En los últimos 12 años hemos sido testigos de los peores huracanes de la historia, como el huracán Katrina en Nueva Orleans. Estos huracanes mortíferos de gran magnitud se han registrado tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. Pero mire a continuación esto. Recordemos que los huracanes o tormentas son torbellinos de agua que viajan con vientos de alta velocidad y arrasan con todo lo que se encuentra a su paso hasta que se debilitan y mueren. Las grandes tormentas se forman alimentándose de aire cálido y húmedo, que por eso es que solo se originan sobre los océanos de agua templada y cerca del Ecuador. Harvey tiene categoría 4 en este momento. La intensidad actual es de viento máximo es de 130 millas por hora, es decir, 210 kilómetros por hora. Esta es la más fuerte por una tormenta ciclónica de agosto, tan al norte del Golfo de México, desde que vino el huracán Gustavo en 2008. Esa fue la magnitud. Corpus Christi, hoy en Houston, Texas. Estas son imágenes de Houston. Y solo están mostrándonos las ciudades grandes. Todavía no tenemos imágenes de los pueblos chicos a las orillas de las costas. Lo único que sabemos es que hay ahorita hasta el momento 14 muertos y 4 durante el día de hoy en Houston, Texas, de lo que se sabe, porque no se va a saber hasta después. ¿Por qué debemos de orar en este momento que los he pedido que se pongan de pie? Por 2 cosas. Una, porque creo que nuestra gente del Valle todavía no ha sabido darle las gracias a Dios de la magnitud que nos salvamos este fin de semana. Ustedes no tienen idea, de verdad, no han tenido idea de lo que Dios nos salvó este fin de semana.
nosotros estábamos en el ojo. Estábamos en el ojo. Todo este desastre iba a caer sobre nosotros. Recuerden que el valle es muy vulnerable. Somos muy llanos, tenemos el río Bravo aquí. Si ese huracán nos hubiera caído a nosotros, que estábamos, hasta todavía el miércoles estábamos en el ojo del huracán. Milagrosamente nos hemos salvado. Pero, ¿qué tan grande los cristianos del valle, pastores, se han dado cuenta para darle gracias a Dios este día? ¿De verdad le han dado gracias a Dios? ¿O les gustaría mejor ver esta imagen? A ver, piéntame la luz un poquito. Esta, tal vez no se mira bien aquí. Esta de aquí, tal vez no. Yo quería que vieran esto aquí, ¿no? A ver, apáguenme esta luz aquí. Es sobre todo esta que me dé luz aquí. Imagen aquí. A ver, es que no se logra ver. En esta imagen es una señora anglo con su niño. Lamentablemente los proyectores no nos ayudan. Con su niño. La imagen de la señora anglo llorando con su bebito entre las ramas de los árboles. Todo lo ha perdido. ¿Usted cree que debería de darle gracias a Dios aquí en el valle ahorita? ¿Creen que tienen poderosas razones para darle gracias a Dios? ¿Sabían ustedes que posiblemente el día de hoy miles de miles no hubieran venido a la iglesia hoy? Y habrían perdido sus casas, sus carros. Por esa razón hay poderosa razón que oremos en este momento, pero la otra razón es por nuestros queridos gente en Corpus Christi, todos esos pueblos, Victoria, Palacio Gómez, Galveston. Yo quiero que en esta oración, que vamos a hacer de corazón a corazón, pero con el alma, vamos a acordarnos de nuestros hermanos de Houston. Si hay alguien que le duele lo que está pasando en Houston, es a su servidor. Porque Houston para mí, como una vez lo hiciera el Señor Jesús con Galilea, la llamó su ciudad Capernaum cuando no se crió allí. O como el apóstol San Pablo amó con lo más profundo de su corazón a Éfeso cuando no nació en Éfeso. Hace más de 21 años yo llegué a Houston. Y aunque no fue la primera ciudad donde yo llegué, sino a Dallas, desde hace 21 años, Houston me abrazó, el ministerio. Es la ciudad en toditito los Estados Unidos donde mi ministerio tiene un respaldo incondicional. Por 21 años, la iglesia en Houston me ha respaldado total y absolutamente. En los ataques más duros y más severos de difamación y de calumniación que ha habido contra nuestro ministerio, el ministeriado de Houston ha estado conmigo todo el tiempo diciendo: los pastores, no ponemos atención a la basura, nosotros sabemos quién eres tú, nosotros te conocemos hace 21 años. Pablo dice: ¿quién enferma? Y yo me enfermo. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene gente, tiene vínculos en Houston, Texas. Y tiene razones poderosas por qué debemos de orar por nuestros hermanos de Houston. Y vamos a prepararnos para orar por dos cosas: para dar gracias por nosotros. Y yo quiero que cuando entremos a orar por Houston, y voy a pedir a los que están en línea, ¿tenemos línea? ¿Sí lograron entrar en vivo, Debbie? ¿Sí lograron? Quiero decir a los que están en línea, únete con nosotros. Vamos a hacer una oración mundial, a pedir por Houston, por Galveston,
por Corpus Christi, por Victoria, por Gómez Palacio, por Puerto Arturo, donde yo iba a estar predicando este fin de semana. Los científicos dicen que este extrañísimo huracán está estacionado, emanando, esas son las palabras, emanando lluvia apocalíptica. Qué interesante la palabra que están utilizando los científicos, mandando lluvias apocalípticas. Pero te estoy pidiendo a ti, en esta cámara, a nuestra gente preciosa que está viéndonos en este momento, únete en este momento con nosotros en esta oración. Y de corazón a corazón vamos a orar por esta gente que mencioné, tu pueblo. Poderoso es Dios, que puede hacer que esa tormenta se deshaga esta misma noche y desaparezca. Y no se den los pronósticos que estén diciendo para los próximos 3 días. Unámonos ya en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia, Padre. En primer lugar, Padre mío, para darte las gracias por habernos protegido aquí en el valle, Señor. Por haber cuidado a tu siervo, Padre, que aunque iba a quedar con mis hermanos en Houston, como quiera iba a quedar varado, Señor. Gracias, Señor, por haber protegido. Por alguna razón, Señor, tuviste misericordia del valle. Por alguna razón, Señor, tuviste misericordia. Tal vez tu iglesia, Señor, tal vez tus pastores del valle no les importó darte gracias este día, Señor. Ni se dan cuenta de la magnitud de lo que nos salvaste. Pero te queremos dar gracias a este pequeño remanente, Señor. Pero a la vez nos unimos, Señor, en dolor por nuestros hermanos preciosos en Corpus Christi, en Galveston, Señor, en nuestro pueblo, Señor, de Houston, en nuestros preciosos hermanos de Houston, tu remanente, tu iglesia, Señor, en Houston, tus pastores, Señor, tus iglesias, tu remanente, tus fieles, Padre. Padre, en este momento nos estamos uniendo en forma global a través de este momento en vivo, pidiendo que tú obres un milagro sobre ese huracán Harvey, Señor. Y que este mensaje, que es una advertencia para toda nuestra nación, para que digamos no al odio, no a la pugna, no a la calumnia, no a las murmuraciones, no a seguir a los apóstoles del odio. Que no nos convirtamos en peces que se estén alimentando del lodo. Que pasen horas de horas siguiendo a estos mensajeros del infierno. Padre, en el nombre de Jesús, que entienda nuestro pueblo en Estados Unidos el mensaje de Harvey, como lo sucedió con Katrina. Y que esto nos haga recapacitar y reaccionar. Iglesia, despierta. Iglesia, reacciona. Cristo viene pronto. Padre mío, en el nombre de Jesús, de corazón a corazón, restaura las pérdidas materiales que han tenido mis hermanos, Señor, en Houston, Corpus Christi. Provee, Señor, provéeles. Une a toda la nación en este momento, que hagan a un lado los odios, las diferencias, derechistas e izquierdistas, que se aparten a un lado su odio y que todos nos unamos en una sola nación, con la bandera de tu evangelio, Padre. Ahora, Padre, vamos a unirnos todos, unánime, y los que están en línea también,
Vamos a pedir en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Padre eterno, que mandes a tus ángeles y desintegren en este momento todo lo que queda de la tormenta de Harvey, y que esas nubes se vuelvan livianas, Señor, de tal manera que no se conviertan en nubes de agua, sino en nubes livianas, desaparezcan. Para ti todo es posible, porque usted, Señor, es el Todopoderoso. En el nombre de Jesús, desintégrese esa tormenta Harvey ahora mismo y vuelva a la